Hola, soy Fernando Vivero. Bienvenidos a este segundo capítulo de la inteligencia emocional. El día de hoy vamos a hablar de nuestras emociones y nuestra fisiología, cómo funciona nuestro cerebro y cuáles son los 3 tipos de reacciones que podemos llegar a tener cuando nos ocurre algo. Para ponerte en contexto, en el capítulo anterior de la inteligencia emocional hablábamos que la inteligencia emocional es la habilidad de conocernos muy bien a nosotros mismos, nuestras emociones y saber qué hace que nos detone situaciones que nos saquen de casillas y perdamos nuestra racionalidad. Es decir, que nuestra parte irracional se apodere de nuestro cerebro racional y tomemos decisiones de forma abrupta o de cosas que no queremos hacer. Soy Fernando Vivero, bienvenidos. Si quieres escuchar este podcast lo puedes ver en mi canal de YouTube, Fernando Vivero. Haz clic aquí si te gusta, suscríbete a mi canal y compártelo además si estás de acuerdo con hacerlo. Y lo puedes escuchar en Apple, Spotify o lo puedes ver en mi blog en www.fernandovivero. Y si quieres tener más información, aquí abajo están mis redes y puedes ver mucha más información donde damos tips de cómo manejar el miedo, de productividad y muchas otras cosas más. Bueno, pues entremos en materia. Hoy vamos a hablar de nuestro cerebro y cuál es la fisiología y qué es lo que ocurre. Nuestro cerebro tiene 2 partes, una parte racional y una parte irracional. Y la parte irracional a veces se apodera de nuestras emociones y lo hace como un reptil. Lo que ocurre normalmente es que nosotros tenemos 3 tipos de emociones cuando nos sentimos atacados, perseguidos o algo parecido. Te voy a poner un ejemplo. En el pasado, cuando los cavernícolas se iban a cazar y se enfrentaban a una fiera, ocurrían 3 tipos de reacciones. La número 1 es que venía a atacarlos la fiera y ellos atacaban a la fiera con sus flechas, o sea, ataque por ataque. La número 2 era que se quedaban completamente quietos. Hay personas que se quedan paralizadas cuando se sienten atacadas. Y la número 3 es que salían a correr. A ti te puede pasar lo mismo en el trabajo, por ejemplo, en la oficina, o incluso en una reunión virtual por Zoom, por Teams, por Meet o lo que sea. ¿Cómo ocurre el tema? Básicamente es lo siguiente. Imagínate que estás con un cliente, con un jefe o con un par o en el que sea, o incluso puede ser tu esposa, tu esposo, tu padre y te está increpando, te está diciendo cosas que no te gustan. Y en ese momento te empieza a decir cosas y cuando te sientes atacado tu parte irracional reacciona. Entonces cuando por ejemplo un jefe te dice, oye, este reporte no me gusta, esta información es insuficiente, este producto no tiene la calidad que yo estoy buscando, y tú te puedes quedar completamente quieto y no responderle nada a esa persona, o responder de otra forma más agresiva y decir, sí, no quedó como quería, pero tú no me diste el tiempo, bla 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 bla, y reaccionas de una forma negativa. O la tercera es que sales con evasivas, ay jefe, ahorita no puedo, hablamos más tarde, deme un tiempito, déjeme y lo reviso. Entonces ocurren 3 tipos de reacciones. ¿Y por qué pasa eso? Porque nuestro cerebro básicamente tiene unas reacciones racionales, que es cuando se almacena toda la información que acumulamos de experiencias del pasado y muchas cosas más. Por ejemplo, cuando un niño de 5 años va y toca una estufa caliente, la próxima vez que se acerque no la va a volver a hacer porque su mente racional recuerda que eso no estuvo bien hecho. Y la mente irracional reacciona de manera instintiva o reptiliana. Quiere decir que cuando se siente atacado, actúa de las 3 formas que te comenté. Entonces te voy a poner un ejemplo. Imagínate que estás en la oficina o en tu casa, en este modelo de virtualidad, trabajando y estás haciendo un informe súper complicado para la junta directiva de la compañía, el cliente más importante o para la materia más difícil de la universidad. Y estás haciendo ese reporte y recibes llamadas por el celular, tienes reuniones y para acabar de completar esta situación hipotética, el fin de semana tienes la reunión familiar que hace tiempo estaban planeando, el matrimonio de una amiga, un bautismo o algo así. Entonces empiezas a trabajar en el computador y recibes llamadas, estás en una cosa y en la otra y no te enfocas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Que sufres estrés. Y el estrés, como habíamos hablado anteriormente, es muy común que en el trabajo nos estresemos y este es el enfoque que le estamos dando en este podcast de inteligencia emocional. Y sufres estrés y entonces tienes, si estás trabajando en la virtualidad, la nevera y la alacena a la mano, o si estás trabajando en tu oficina y en tu escritorio tienes acceso a M&M's, Pringles, papas, chocolates, lo que sea, entonces tienes estrés y crees que es hambre y empiezas a comer una porción de papas, 2, 3 y te la comes en automático. ¿Sabes qué está ocurriendo? Que ni sacias el hambre,
ni mucho menos estás calmando el estrés y sí te estás llenando de una cantidad de calorías que tu cuerpo no necesita. Entonces, si tienes esa práctica regular de estar comiendo esa cantidad de comida reconfortante, es decir, alta en grasa y en azúcares saturadas, lo que va a pasar es que si lo haces todos los días, todas las semanas, durante todo el año, te subes de peso. Y si fueras a donde un médico y te hicieran un examen de sangre, encontrarían triglicéridos, colesterol y muchas otras variables de la sangre un poco por encima de los niveles normales. En ese contexto, el médico o la doctora te enviaría donde una nutricionista y te harían una nueva dieta, en donde, adivina qué, ya no van a estar esas chucherías o esa comida reconfortante. Entonces, cuando vuelvas al trabajo con la nueva dieta, vas a tener un doble estrés, uno por el trabajo, por el agite diario, y el otro por tener esa dieta. Entonces, si tienes un doble estrés, ¿sabes cuáles son las posibilidades de lograr tener hábitos saludables y duraderos en el tiempo? ¿Sabes cuáles son las posibilidades de poderte enfocar en tu trabajo si no dominas tu emocionalidad? Pues son muy bajas, por no decir que casi nulas. Ahí es en donde viene la inteligencia emocional a ayudarte. Entonces te voy a dar un truco para que lo apliques cuando estés estresado o estresada en el trabajo. Si tienes mucho estrés, tómate un vaso de agua. 1, respiras. 2, respiras, tu estómago se llena de agua, sientes como si tuvieras saciada el apetito y además te estás hidratando y te puede calmar. Puede hacer que si tienes ira en ese momento te ayude a despejar un poco la mente, porque la emoción sigue pero se desconecta de la parte emocional del cuerpo. O el otro truco es coges este dedo y te lo colocas acá entre la nariz y los labios y te lo presionas durante un minuto así fuertemente, y después de que termines respiras y ahí también se te puede calmar ese estrés que te da por no comer cosas no saludables. Entonces, como ves, la inteligencia emocional es muy útil para lograr controlar el estrés. ¿Por qué? Porque cuando sientas que tienes ese estrés causado por miedo en el trabajo, miedo a que ese reporte que estás haciendo te haya quedado mal hecho y te vayan a decir algo, o ira porque te vayan a regañar, o enojo, por decirlo de alguna forma, o nostalgia porque algo te ocurre en ese momento, la idea es que la inteligencia emocional detecte que estás sintiendo esa sensación y llegue un coach personal, es decir, una persona que te dé un consejo en ese momento y te diga: oye, estás sintiendo tristeza, ira y enojo por este reporte. Yo te recomiendo que te pares de tu escritorio, respires profundo y lo botes. Ese coach personal, que se llama Pepe Coach, que es el mismo que usaba Pepe Grillo en los cuentos de Pinocho, te va a asesorar de cómo hacerlo. En los capítulos más adelante de la inteligencia emocional te vamos a explicar de qué se trata todo eso. Ahora vamos a hablar del estrés. Hemos oído mucho que el estrés es malo y eso no es tan del todo cierto. Existe un estrés positivo que se llama eustrés, y ese estrés es básicamente: los seres humanos necesitamos estresarnos para salir de nuestra zona de confort, necesitamos movernos, buscar superar nuestros estándares y nuestras metas y nuestros sueños, y si no tuviéramos ese estrés nunca seríamos capaces de progresar, y ahí es en donde el estrés es muy positivo. El estrés podemos llegar a somatizarlo, por ejemplo, se puede convertir en problemas de azúcar, tensión arterial, insomnio o muchas otras situaciones que no queremos que pasen. Y si se descuida, por ejemplo, si no hacemos deporte y no tenemos una inteligencia emocional desarrollada, puede llegar a convertirse en ansiedad o en depresión, y eso hay que tratarla clínicamente. Para que no te pase eso, la idea es que sepas cómo incrementar tu inteligencia emocional. Ahora te voy a explicar lo que le pasó a una amiga mía. Mi amiga trabaja en el área comercial en una empresa y vende muy bien. Tiene las mejores cuentas y hace muchísimo dinero. Y es muy vanidosa. Se manda a arreglar el pelo todas las semanas, las uñas las tiene impecables y su maquillaje le combina perfecto con sus vestidos, sus zapatos, sus carteras. Es muy vanidosa y es muy bonita. Lo que pasa es que ella siente que tiene un poquito de sobrepeso. Un día se fue a un shopping mall con unas amigas a tomar un café y hacer compras, y vio un vestido de diseñador italiano y le encantó. Era carísimo, costaba lo mismo que 5 meses de salario y ella gana muy bien, y se lo compró. Se lo compró porque hace 3 años estaba detrás de un negocio gigantesco, y si se lo ganaba podía cambiar de apartamento sin endeudarse en un solo dólar. De una sola se lo compraba, de contado, buenísimo.
y ella había preparado muy bien su proyecto, lo venía persiguiendo y el día de la sustentación se puso el vestido y se miró frente al espejo y dijo: ¡ay, este vestido no me horma! ¿Cómo me he subido de peso? Ya no me queda bien y me va a tocar ir a la sustentación sin el vestido. Y se fue a la sustentación sin el vestido. Al día siguiente, en la sustentación le dijeron que tenía que hacer otra sustentación y quería volvérselo a poner y resulta que dijo: no, ya me cansé, ya no puedo seguir con este sobrepeso, me voy al gimnasio. Y se fue al gimnasio. Y cuando llegó al gimnasio se encontró con una niña muy delgada que le decía: hola, bienvenido a este Gym Medical Center, aquí puedes hacer CrossFit, spinning, body combat, swimming pool y muchas cosas más. Y ella decía, cuando me contaba la historia: ay, era tan delgada y tan bonita y todo el tiempo me hablaba en inglés. La verdad, eso me achantó mucho, pero no importó, seguí con el tema. Le pasaron el precio de la membresía y resulta que era carísima porque se fue al mejor gimnasio de la ciudad y con entrenador personalizado porque quería tener los mejores resultados. Y así lo hizo. Y empezó a entrenar un mes, muy juiciosa, todas las noches. Entonces, a la hora que veía sus series en Netflix, en Prime o en Disney Plus, pues ya no lo hacía, estaba yendo al gimnasio y eso la tenía un poquito triste porque había perdido un poco de su entretenimiento. Y cuando le hicieron la valoración al siguiente mes, el médico le dijo: oye, bajaste 2 kilos, buenísimo. Y ella esperaba más, su expectativa era más alta, pensó que con un solo mes iba a quedar con la cintura más delgada o algo así. Entonces, ¿qué pasó? Se miró al frente del espejo el día de la valoración, que estaba con licras, y dijo: ay, me veo como un Teletubby. Y no volvió al gimnasio. ¿Por qué? Porque le dio una mezcla de tristeza, ira, frustración, estrés y todo lo demás hizo que se desconectara su parte racional y su parte irracional la hizo tomar una decisión que fue salirse del gimnasio. Unos días después nos fuimos a tomar un café y me contó toda esta historia y yo le dije: oye, tengo la clave para ti y es la inteligencia emocional, la cual te puede ayudar a controlar las emociones. Y le enseñé esta metodología que vamos a seguir mostrándote en estos capítulos. Recuerda que este es el segundo capítulo y viene el capítulo 3, 4 y así sucesivamente. Y te vamos a hablar cuáles son los detonadores de las reacciones. Una sola sesión para eso. ¿Cuáles son el tipo de voces internas? Esas voces que te hablan todo el tiempo y te están diciendo cosas y te desenfocan y te hacen activar cosas. ¿Cuáles son las familias de emociones y cómo actúan en ti? Y también te vamos a enseñar cómo tener un catálogo de emociones para que Pepe Coach o ese coach personal te vaya diciendo: oye, por ejemplo, si tienes estrés por el trabajo, tranquilízate y come algo más saludable o cosas así. O sea que no te puedes perder estos capítulos de la inteligencia emocional. Esto hasta ahora comienza. También vamos a aprender cómo manejar situaciones específicas. Por ejemplo, si a mí el trabajo me estresa porque las tareas que voy a hacer en 8 horas las hago en 9, 10, 11 o 12 porque no me alcanza el tiempo, porque no me enfoco, no tengo la concentración, hay que buscar cuál es el detonador. Entonces, por ejemplo, si alguien el detonador es que tiene muchas reuniones y no programa el tiempo, si priorizara mejor, podría mejor dominar su emocionalidad y así sucesivamente. Ahora, si quieres ver más información, aquí están mis redes, recuerda seguirme en mi canal. Nos vemos en el próximo capítulo de la inteligencia emocional. Soy Fernando Vivero, nos veremos pronto.